SER Podcast. Termina el lunes con una eclosión de noticias políticas, además todas de estas últimas horas. La primera, el PSOE y Esquerra han pactado esta tarde, con el apoyo de Unidas Podemos, rebajar a 4 las penas del delito de malversación siempre que no haya un enriquecimiento personal de quien malversa. El PSOE insiste en pedir un adelanto electoral. Podemos había dicho que no firmaba esa enmienda, finalmente la ha apoyado esta tarde. Esquerra, en un giro de guión que no se le habría ocurrido ni a un guionista pagado por el PP, Esquerra ha hecho público hoy, justo hoy, con todo el melón de la sedición y malversación abierta, Esquerra ha hecho públicas hoy las condiciones que planteará en su congreso interno del mes que viene para que tenga validez un hipotético nuevo referéndum de independencia, pactado esta vez. Segunda noticia, la ley trans llegará al Pleno del Congreso intacta en lo fundamental. La Comisión de Igualdad ha tumbado la enmienda que habían presentado los socialistas para elevar de 14 a 16 años el rango de edad en el que hace falta que intervenga un juez para permitir que un adolescente cambie su género en el registro. Ningún partido, salvo el PSOE, ha apoyado esa enmienda socialista y el PSOE ha confirmado esta noche que renuncia definitivamente a esa enmienda, que no la intentará volver a votar en el Pleno la semana que viene, que es algo que podría hacer. Y a partir de aquí surge una pregunta. ¿Qué hará ahora el PSOE? Porque ellos habían defendido que esa enmienda era fundamental para darle seguridad jurídica a la ley trans. ¿Qué hará ahora el PSOE? ¿Apoyará finalmente una ley que, siguiendo su propia tesis, no tiene suficiente seguridad jurídica? Bueno, tercera noticia. Se rompe Navarra Suma. La coalición a la que llegaron UPN, el PP y Ciudadanos para concurrir a las últimas elecciones en Navarra pasa a mejor vida. Unión del Pueblo Navarro ha anunciado a última hora de la tarde que se presentará por su cuenta a las elecciones forales y municipales de mayo. Y cuarta noticia política. Crece sin parar el escándalo profundo Qatargate. Los sobornos a miembros del Europarlamento por parte de Qatar para blanquear en Europa la imagen de ese país. Ya no es solo que siga presa la hasta ahora vicepresidenta del Parlamento Europeo, detenida por supuestamente haber cobrado ese dinero ilegal, sino que los registros son ya 20, hay 4 imputados y la presidenta de la Cámara, Roberta Metsola, ha enviado esta tarde este mensaje. El Parlamento Europeo está siendo atacado, la democracia europea está siendo atacada. Los enemigos de la democracia, para quienes la existencia misma de este Parlamento es una amenaza, no se detendrán ante nada. Esto pone a prueba nuestros valores y nuestros sistemas y permítanme asegurarles que nos enfrentaremos a este examen de frente. No habrá impunidad en ningún caso. Tiene trabajo por delante el Parlamento Europeo para acabar con ese triángulo de las Bermudas de la transparencia en el que se había convertido, y si no, a las pruebas nos remitimos, después de que se haya podido comprobar, bueno, de momento supuestamente, pero que había eurodiputados de altísimo nivel recibiendo dinero de un país tercero para blanquear su imagen. Bueno, todo esto lo vamos a analizar esta noche en el Ágora de Hora 25 con José Manuel García Margallo. Margallo, buenas noches. Hola, buenas noches. Carmen Calvo, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Pablo Iglesias, muy buenas noches. Buenas noches. Antes de abrir el Ágora, el día en 2 minutos, Marina Fernández. El día en que el expresidente de Perú, Pedro Castillo, ha roto su silencio en Twitter tras su intento fallido de golpe de Estado. En una carta manuscrita se reivindica como presidente, dice estar secuestrado, llama usurpadora a Dina Boluarte, actual presidenta, y rechaza el adelanto electoral que ha anunciado para 2024, mientras en las calles siguen las protestas de sus partidarios que hoy han cortado carreteras y durante horas el aeropuerto de Arequipa. Según el presidente del Congreso, una tercera persona ha muerto en las manifestaciones. La Fiscalía ha confirmado que investiga a Castillo por rebelión y conspiración. En público, colgándolo de una grúa, así ha ejecutado Irán a uno de los detenidos en las protestas por la muerte de Mahsa Amini, el segundo ajusticiado en 5 días. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. No podemos permitir que sigan adelante ejecuciones de personas como hemos visto de 23 años. Ha condenado así al régimen. Según las ONGs, 15.000 personas han sido detenidas en las protestas. El último ejecutado estaba acusado de matar a puñaladas a 2 agentes de seguridad. Un lunes en el que el Gobierno ha detallado su plan para impulsar la jornada laboral de 4 días, hasta 150.000 euros de ayudas a las pequeñas y medianas empresas que les reduzcan un 10% las horas a sus trabajadores, manteniéndoles el sueldo. Además, se acabaron los acuerdos entre universidades públicas y colegios mayores que segregan por sexos. Lo va a incluir la nueva ley y va a afectar, entre otros, al Elías Aúja, adscrito a la Complutense
Complutense y en el centro de la polémica por los gritos machistas de sus colegiales a las compañeras del Mónica. Estos acuerdos permitían a esos colegios beneficiarse de exenciones fiscales y utilizar las instalaciones de los campus públicos. Otro de los nombres del día es el suyo. La actriz hispano-cubana Ana de Armas, nominada a Mejor Actriz en los Globos de Oro por Blonde, una película que ya ha dicho que le ha cambiado la vida. Las favoritas son Los Fabelmans de Spielberg y Tar. Y todo esto el día antes de que Estados Unidos dé los detalles de su avance histórico en la energía de fusión nuclear. Científicos norteamericanos han conseguido por primera vez generar este tipo de energía de forma rentable, consiguiendo más de la que se gasta en el proceso. Un paso fundamental para obtener energía limpia e inagotable, fusionando núcleos atómicos de elementos ligeros. Gracias, Marina. Y en la contra de hora 25... Cuando despierto y el agua me cubre hasta la mitad. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Las bajas por problemas de salud mental han aumentado un 17% en los últimos 7 años, un 17%, y las empresas se están empezando a dar cuenta de que más allá del resto de consideraciones laborales, morales, humanas, las empresas se están dando cuenta de que tienen que hacer algo porque esto, insisto, más allá del resto de consideraciones, esto les está costando mucho dinero, Javois. Sí, me he quedado bastante alucinado con el dato de que somos el primer país consumidor del mundo de ansiolíticos que el 11% toma a diario, como Valium o Orfidal a diario. Es una barbaridad. A veces leyendo estas noticias pienso que encabezamos tantos rankings buenos y también tantos rankings malos que cada vez entiendo menos que no estemos, aunque sea, invitados en las semifinales de la Copa del Mundo. En fin, el coste de las bajas por salud mental, ahora que te refieres al dinero, a las empresas, publica hoy El País, supone casi 393 millones de euros. Y eso ha abierto la puerta a que muchas empresas empiecen a prestar atención psicológica a sus empleados para evitar esas bajas. Es un gran paso. Hay un paso previo, que es reconocer que te importa la salud mental de tus trabajadores solo cuando te está costando dinero. Y hay un paso más previo aún, un paso que ya sería brillante. Los horarios dignos, los sueldos dignos y las condiciones laborales dignas ayudan bastante a que una persona no tenga problemas de salud mental, principalmente porque muchas veces la ansiedad o la depresión tienen su origen en esas condiciones. Un beso, Javois. Un beso, Aymar. Chao. Hasta que me quede sin voz, hasta que me quede sin voz, sin voz. Finalmente, la malversación, cuando el cargo público que la cometa no se quede él el dinero malversado, la malversación tendrá una pena máxima de cárcel de 4 años. Hasta ahora era el triple. Con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, la pena aplicable en un delito de malversación era la misma. Iba de 2 a 12 años de cárcel. Esta rebaja la ha pactado el PSOE con Esquerra, partido que tiene varios altos cargos a punto de ser juzgados por este delito, por haber desviado supuestamente dinero público para financiar el 1 de octubre. Para Esquerra esto era fundamental, la han pactado con el PSOE y Podemos no ha firmado la enmienda, esta enmienda pactada por el PSOE y Esquerra, pero finalmente sí la ha apoyado, sin firmarla, pero la ha apoyado esta tarde en la ponencia, en el trámite de ponencia. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Con el paso dado esta tarde, el Gobierno encarrila la batería de reformas del Código Penal y del Poder Judicial anunciadas en los últimos días. El acuerdo con Esquerra supone en la práctica una rebaja de las penas por malversación cuando no haya enriquecimiento personal, algo que junto a la derogación de la sedición lo que busca es beneficiar el horizonte judicial de los dirigentes condenados o imputados por el procés independentista. En un primer momento, la intención de los republicanos era que el castigo se quedara en 3 años de cárcel. Finalmente, lo que se ha incorporado al texto es la propuesta del PSOE que lo deja en 4. A partir de aquí, las versiones sobre el alcance de la reforma no coinciden. Tanto Ferraz como la Moncloa insisten en que todo uso irregular o arbitrario de los fondos públicos tendrá reproche penal. Pilar Alegría, ministra y portavoz. No se despenaliza ninguna forma de malversación. Todo uso indebido de fondos públicos tiene que estar penado por el Código Penal, en tanto en cuanto cualquier uso indebido de fondos públicos es un delito.
En Esquerra, sin embargo, hacen una lectura diferente. Consideran que lo ocurrido en 2017 en Cataluña no se corresponde con la redacción propuesta y que, de hacerlo, explican, en ningún caso encajaría dentro de los supuestos más graves que se castigan con penas de prisión. Una reforma que ha superado el trámite con el apoyo de Unidas Podemos. Nos genera muchísimas dudas, y por eso lo estamos sopesando, por eso lo estamos estudiando y por eso lo estamos escudriñando, porque jurídicamente nos genera muchísimas dudas. Que a pesar de las dudas ha apoyado la incorporación de estas enmiendas. La única crítica que se ha escuchado en esa reunión a puerta cerrada ha sido la de los grupos de la oposición por las formas, especialmente el PP. Hoy Feijóo ha insistido desde el Senado en pedir la convocatoria de elecciones. Que Sánchez convoque ya, porque los españoles merecemos pronunciarnos sobre las decisiones que se están tomando. Y ninguna de ellas, de estas decisiones, tiene el aval de la mayoría social. Los populares han pedido a la mesa del Congreso que paralice la tramitación express. Lo es porque se va a superar todos los trámites en apenas 4 días. Mañana se cierra el debate en comisión y el jueves el Congreso remitirá el texto al Senado para que esté en el BOE a finales de este mes. Este paso previo es el que el PP tiene que hacer para presentar finalmente ese recurso ante el Constitucional. Guillermo, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Y en mitad de todo esto, como decíamos, Esquerra no ha encontrado un día mejor para hacer público el detalle del borrador de la ponencia política del partido, en el que propone normas para un hipotético nuevo referéndum de independencia. Esquerra defiende que el gobierno esté obligado a negociar la independencia si el 55% de los catalanes la apoya en una consulta pactada. Esto es lo que Aragonés había planteado como un acuerdo de claridad a la canadiense. Bueno, pues Esquerra lo ha hecho público hoy, coincidiendo con el momento de mayor erosión política para el gobierno por tocar el delito de malversación para proteger a los precursores de segundo nivel del 1 de octubre. Vamos con el panorama global, vamos a abrir ya el Ágora y recuerdo a nuestros oyentes de Hora 25 que si además de escucharlo quieren ver a Margallo, a Calvo, a Iglesias, lo pueden hacer en cadenaser.com, en todas nuestras redes sociales y también a través de YouTube. Como digo, vamos con el plano general. Malversación. Empiezo, Carmen, por ti. ¿Cuál es tu análisis, cuál es tu posición en este asunto que es controvertido incluso dentro de tu propio partido? Hay muchos que no están nada cómodos con esta reforma de la malversación que implica la rebaja de penas para quienes no se queden con el dinero. A ver, es un debate complicado porque se solapa muy profundamente los elementos técnicos y jurídicos que son muy importantes en este asunto, no son cosa menor, y al mismo tiempo también la finalidad política, ¿no?, que tiene una historia importante. Yo creo que hoy también toca hacer otro tipo de preguntas. El Partido Popular incendia con los independentistas Cataluña, pero no ha aportado absolutamente nunca nada a ayudar, sino todo lo contrario. Yo cuando escucho hoy a Feijóo que dice que la política del gobierno no tiene el aval de la mayoría social, ¿el aval de la mayoría social qué es? Porque yo el único cómputo de mayoría que encuentro en una democracia rigurosa es el que se produce en el Congreso y en el Senado mediante el voto escrupuloso de cada uno de los escaños. ¿A dónde está llegando el Partido Popular? Es importante que diga esto porque creo que con otro clima y con un Partido Popular responsable de sus propios actos, de lo que ocurrió en Cataluña gobernando ellos, el debate estaría en otro sitio y el debate transcurriría por otras lides completamente diferentes. Es evidente que la peor herencia que hemos recibido es la situación de Cataluña y que el presidente ha dado muestras de tomar decisiones, como él mismo decía antes de ayer o ayer, domingo, arriesgadas para poder trasladarle al país que estamos dispuestos a defender la unidad territorial de nuestro país y el orden constitucional más que nadie y sin ayuda de nadie. En el plano estrictamente jurídico, el debate sobre la malversación y sobre todo si la malversación tiene fines de enriquecimiento personal o no es muy largo en el derecho. Muy largo. Eso no es ni de ayer ni de antes de ayer. El debate aquí está en que está unido además al tema de la sedición también. Si queremos que determinados comportamientos en la política que rozan evidentemente los delitos tengan más pena o menos. Teniendo en cuenta además que mi partido, como bien llevamos diciendo estos últimos días, hemos puesto en lo alto de la mesa, además de la propuesta de Esquerra mediante enmienda, que aparezca con refuerzo la protección ante la corrupción de lo que se llama
el enriquecimiento indebido, injustificado, que viene también muy de atrás. Esto viene también muy de atrás. Que los políticos, siempre con la idea de la presunción de inocencia, siempre dicen, si tú lo tienes, tendrá alguien que demostrar que lo tienes de una manera delictiva. No, pues aquí va a ser de otra manera. Tú vas a tener que demostrar, sin que se esté vulnerando tu derecho fundamental a la presunción de inocencia, cómo has entrado en la política y cómo estás saliendo. El Partido Popular hizo una reforma del Código Penal con toda la Cámara en contra. Él solo. En el que cambió incluso, en términos procesales, el nombre de imputado por el de investigado. Claro, tenía tantos imputados que prefería que en términos del argot cotidiano de los españoles, lo de investigado nos resultara menos. Es decir, el Código Penal se toca con la mayoría de las cámaras, no con el aval de la mayoría por encima de las normas y del Estado de Derecho. Es que a mí me resulta muy preocupante lo de Feijóo. Cuando el Partido Popular habla estos días hasta de golpismo, estamos viendo a un líder del Partido Popular que dice: me jacto de no cumplir la Constitución y además digo que las propuestas del Gobierno no son legítimas y que hay una mayoría social que a ver cómo la cuenta Feijóo, qué aparato tiene para contarla, que no es la de las Cortes Generales. Así no se puede hacer un debate ni seriamente acerca de lo que representa modificar, cambiar tipos delictivos, en algunos casos para mejorarlo y desde luego para perseguir la corrupción, cuando además, no vale negarlo ni ser hipócrita, estamos intentando ahormar la situación de Cataluña en el orden constitucional de este país con un Partido Popular que es el que lo genera con los INDEP y escurre totalmente el bulto. A ver, Margallo. Bueno, a ver si... primero lo que tengo es que reparar una injusticia. He comprobado que hay gente que piensa como yo, que me escucha, cosa que ha sido una agradable sorpresa, porque he recibido miles de tuits de Sevilla diciendo que cuando hablé el otro día del Belén que había puesto el Partido Popular no había reconocido la autoría de Isabel Benjumea. Tiene nada menos que 11 tías escuchándome en este momento. La eurodiputada del En segundo, no es un buen día... Que por cierto... ¿El que tenías allí detrás el otro día? Sí, fue colaboradora de la cadena SER, Margallo, Isabel Benjumea. Muy interesantes sus intervenciones. Muy interesante. Que los minoritarios estemos en la cadena SER siempre es una noticia. Segundo, estar en el Parlamento Europeo hoy era obligado por lo que está pasando. No es un buen día para que los socialistas hablen de malversación. Luego supongo que hablaremos de lo que está pasando en esta Cámara. A partir de las 11, Griselda nos va a contar exactamente qué está pasando y te pediré tu opinión. Yo luego te puedo contar alguna interioridad, pero vamos a ver, yo creo que vamos a hacer un pacto, Carmen y yo. Ella no cuenta más mentiras sobre nosotros y yo no cuento más verdades sobre ellas, que es un pacto que nos viene No, ya sabes bien. Que estoy loca por hacer pactos contigo, pero... Este es trilero. Este es trilero. No cuento. No, como no está aquí, no te puedo ver la cara, pero este es trilero. No, pero me puedes interrumpir igual por lo que veo. Lo que quiero decir, vamos a ver si logro hacer, porque esto se entiende cuando hay un hilo conductor. Todo esto empieza en 2003 con Rodríguez Zapatero, cuando firma el Pacto de Tinel, que tiene dos componentes: romper los puentes con el Partido Popular y aceptar cualquier estatuto que viniese del Parlamento sin cambiar una coma. Cuando se encuentra que el que tiene que administrar esa decisión no es Rajoy, que era el que iba a ganar las elecciones, sino él, ordena cepillar el estatuto, no lo suficientemente, y se va al Tribunal Constitucional. Segundo, hecho chocante es que contra esa sentencia del máximo tribunal español haya una manifestación encabezada por el entonces presidente de la Generalitat del Partido Socialista de Cataluña, que es el máximo representante del Estado. A partir de ese momento, Sánchez, gracias, entre otros, a Pablo Iglesias, que fue el artífice de la moción de censura, necesita los votos de los independentistas para mantenerse en Moncloa. Y empieza un camino que es, primero, los indultos, en contra de lo que había dicho el candidato Sánchez. Empieza la conversión de la rebelión en un delito de sedición, en contra de lo que había dicho el candidato Sánchez. Empieza, como no es suficiente, se convierte la sedición en un desorden público agravado, lo cual quiere decir que la convocatoria de un referéndum desde los despachos de la Generalitat y utilizando dinero público, porque ahora viene la malversación, no va a ser delito.
Y aquí hay declaraciones de los autores. Es decir, hace 2 días, en un artículo de Mario Escarón en La Vanguardia, Oriol Junqueras decía que el desactivar el delito de malversación, el rebajarlo en esta especie de Black Friday en la que está empeñado el gobierno, sirve para 2 cosas. Para ir desactivando la capacidad de represión del Estado, es decir, de corregir a quien convoque una consulta, aunque haya sido declarada nula por el Tribunal Constitucional, y segundo, para allanar el camino hacia la República Catalana. Y hoy, como habéis dicho, desde la Generalitat han dicho exactamente lo que piensan de la malversación. Si además añades declaraciones de Rufián, siento no poderlas entrecomillar porque no las tenga, diciendo que ellos hacen con el gobierno lo que quiere, tiene usted este más servido. Y para entender lo que quiero decir, voy a contar algo que me chocó el otro día. Yo estoy leyendo, claro, la prensa argentina y la prensa peruana. Contaba La Nación el otro día que un periodista se acercó al presidente Raúl Alfonsín a finales de los 80 y le preguntó que qué opinaba de las malversaciones, robos, corrupciones de su colega de Internacional, Craxi, que estaba huido en Túnez. Y entonces Alfonsín le dijo, la pregunta es, ¿no sabe usted que hay una conspiración dirigida por la CIA para acabar con la socialdemocracia europea? Y el periodista dijo, todo eso está muy bien, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿robó o no robó? Y dijo Alfonsín, esa es la cuestión. Y eso es lo que estamos dilucidando. Y el decir que si no hay lucro personal, a ver cómo se prueba si hay lucro personal o se destina a otras finalidades que también pueden ser muy lucrativas para el que lo hace, es un retroceso. Nosotros lo que hicimos, a la vista de cómo estaba el ambiente, es endurecer las penas por malversación y no distinguir si hay lucro o no. Porque lo importante es que se robe dinero público. La malversación es un delito contra la hacienda pública, contra la administración del dinero que los españoles pagan en impuestos. Y es una forma de corrupción. Se destine a irse a un crucero a Mónaco o a financiar una red de televisión o de radios o de lo que usted quiera para ganar votos, o simplemente a repartir dinero para allanar el camino en unas determinadas elecciones. Por tanto, el tema es muy serio. ¿Se robó o no se robó? Y le voy a hacer un anticipo. Yo estoy convencido que esto lo van a cubrir, que es más que posible que Griñán vaya a la cárcel, por lo menos hasta después de las elecciones, para decir que esto no beneficia al Partido Socialista, y si ganan las elecciones, pues ya veremos. Iglesias. Yo creo que en esto hay que ser honestos. La reforma del tipo penal sobre la malversación y sobre la sedición no responde a una preocupación política de los grupos por el diseño de esos tipos. Responde a un problema político que tiene que ver con la judicialización del conflicto catalán. La judicialización del conflicto catalán genera una serie de problemas políticos que lógicamente Esquerra Republicana pone encima de la mesa. Y dice, mire, para normalizar la situación, resulta que yo tengo una serie de dirigentes que, mire usted, no han intentado robar, han intentado proclamar la independencia, han intentado llevar a último término sus objetivos políticos. ¿Esto puede violentar el derecho? A lo mejor sí, pero no me los puede usted tratar como unos corruptos si quiere usted normalizar el conflicto. Y por lo tanto tiene que actuar el Poder Legislativo, que es en última instancia el que define los tipos penales, que son una ley orgánica. A partir de aquí surge el problema. Con el delito de sedición surge el problema de generar un nuevo tipo que al final para lo que sirva sea eventualmente pues para perseguir a estudiantes que hacen una sentada o para gente que quiere parar un desahucio, o con la cuestión de la malversación sirva para que haya algunos corruptos que se vayan de rositas. Es evidente que hay mucha gente que nos está escuchando que dice, pero a mí qué más me da si roba por un motivo loable o roba para enriquecerse. Si está robando, está robando. Creo que es muy difícil hacer una pedagogía con respecto al diseño del tipo, porque el problema no es ese. No se ha cambiado el tipo porque haya una voluntad del legislador que tenga que ver con dar una valoración distinta a comportamientos diferentes, sino a solucionar un problema político que tiene el Estado con Cataluña. Yo creo que hay que solucionar ese problema político, y si es necesario reformar el Código Penal, habrá que reformar el Código Penal. Pero seamos honestos, no hay en España
o no ha habido en España un debate sobre el delito de sedición y sobre el delito de malversación, como por ejemplo sí lo hubo con el consentimiento sexual. Con el consentimiento sexual hubo cientos de miles de mujeres que se manifestaron para decir solo sí es sí, y no puede haber esta distinción entre agresión sexual y violación. Entonces el legislativo responde a una voluntad popular. Aquí lo que hay es una negociación política y una necesidad de resolver un problema político que han generado los jueces. Bueno, pues digamos la verdad, la política está también para decir la verdad. ¿Cómo se explica, Pablo, que Podemos se haya negado a firmar la enmienda, pero sí la haya apoyado en ponencia? Pues por esto que estoy diciendo, porque por una parte hay que solucionar este problema político, pero sin mancharse mucho las manos. Hombre, si no estás en la negociación, pues la verdad es que la cosa se complica más. Es decir, es como, oye, os lo habéis guisado y os lo habéis comido vosotros y ahora nos queréis decir sin tiempo y sin que lo revisen los equipos jurídicos, ahora esto te lo comes con patatas. Pues es como, mira, no voy a ser desleal, no voy a hacer que esto no pase, pero voy a plantear mis reservas y mis dudas porque no hemos participado de esta negociación. Yo creo que esta noche toca, por respeto a nuestros oyentes, que una cosa quede clara, porque yo creo que da tranquilidad para todos, ¿no? Los instrumentos de los que va a seguir disponiendo nuestro sistema jurídico, pero sobre todo las decisiones políticas, el día que haya que tomarlas, porque estos hechos se repitan u otros parecidos, o porque los independentistas estén pensando, ya digo de entrada, en una cosa tan inasumible democráticamente como que un referéndum de independencia se pueda ganar con el 55%, ya lo digo de entrada porque la noticia salta hoy. O sea, estamos hablando de reformar la Constitución con mayoría reforzada de 2/3, de 3/5. Estamos hablando de hacer leyes orgánicas que requieren, y vamos a hablar de separar un territorio en el contexto además de un espacio más amplio que es Europa, que está en un proceso de federalización en el siglo XXI con el 55% de los votos. Eso es una locura política que mi partido no aceptará nunca. Pero es la gente con la que estáis pactando la reforma de la malversación y de la sedición. Pero es que uno pacta Carmen. con gente que está de acuerdo en unas cosas y en otras no. Esa es la cultura del pacto. Si no, no sería pacto, si no seríamos gemelos. Todos en unanimidad y todos igualitos. Claro, negociamos en política con gente con la que está en cosas de acuerdo y con otras no. Pero lo que iba, España sigue teniendo intactos los instrumentos que tiene la Constitución y los instrumentos del Código Penal, de que no nos desprendemos de ningún solo instrumento importante para parar lo que haya que parar. Que, por cierto, el Partido Popular pudo haber tenido más diligencia y parar los referéndums ilegales que le hicieron. Y que no los hubieran hecho. Porque de aquellos polvos estos lodos, la sentencia, llevar la política a los tribunales, que intervengan los tribunales de esa manera, que el tribunal diga esto es rebelión y que luego, como no cabe la rebelión, tiene que ser sedición, que en Europa te digan en varias instancias, oigan, ustedes ajusten sus tipos delictivos a las circunstancias que tienen, etcétera. Pero voy a decir más claro, Puigdemont. Si esta reforma sale adelante, Puigdemont será más fácilmente entregado a la justicia en nuestro país y en un tope que no necesita grandes interpretaciones del juez o de la jueza que le toque, le caen 9 años de cárcel. 9 años de cárcel. Con esta reforma con la que podemos salir adelante. Y yo insisto en que sí conviene que dejemos claro también cuáles son los hilos jurídicos y técnicos de esto, porque en este caso la política tiene mucha técnica, y si el Partido Popular no estuviera todo el día en esta especie de exageración absoluta de todo y con todo, también le podríamos decir a los españoles que ellos han reformado el Código Penal con toda una Cámara en contra para muchas cuestiones, y que es absolutamente legítimo en este caso distinguir, insisto, la malversación tiene un elemento de corrupción importante, pero no es lo mismo para lucro personal cuando eres cargo público que cuando por lo que sea estás dedicando. Lo voy a poner muy clarito, no es lo mismo coger el dinero para llevártelo a tu casa y meterlo en el altillo de la casa de tus suegros, que es tuyo, que decir, con este dinero, en vez de pagar obras de canalización de agua, lo voy a poner en nómina, porque tú no te lo llevas. Y es verdad que el dinero estaba para una cosa y no para la otra, pero para eso existe la justicia, para que una jueza aprecie intenciones y beneficios, porque esos son elementos jurídicos que hay que mirar cuando se dicta una sentencia. Y sí importa distinguir cuando es para ti o cuando es uso, en este caso, indebido de la decisión política. Margallo. Vamos a ver.
Lo que es evidente es que con las decisiones que va a tomar el Partido Socialista, convocar una consulta de secesión, aunque haya sido desautorizada por el Tribunal Constitucional, no será delito a partir de ahora. Que utilizar dinero público para ir allanando el camino para organizar o para desarrollar esa consulta pública tampoco será delito. Que por lo tanto se está poniendo las vías, y hoy me ha alarmado mucho más que otros días Carmen Calvo, no es un problema de una mayoría. Es que no estás diciendo la verdad, es que no estás diciendo la verdad, José Manuel, perdóname. ¿Me vas a volver a interrumpir, Carmen? Sí, te voy a volver a interrumpir, porque si tú utilizas dinero público de manera delictiva es delito en este país, hombre, no puede ser que lo digas. Pero si la malversación que no puede ser que lo digas público. eso. Déjale hablar a Margallo, Carmen. Bueno, utilizas delito público pero no te lo llevas a tu casa, tiene una pena mucho menor que la que tenía. Para eso se hace la reforma, para que los que han utilizado ese dinero en la consulta pública se está midiendo que puedan ponerse en la calle. Y lo de Puigdemont, lo acabas de decir, ya lo veremos. Yo oí al presidente del gobierno decir que él iba a traer a Puigdemont en primer momento para juzgarlo, y cuando le dijeron, pero ¿cómo que usted? Dice, ¿pero quién nombra al fiscal? Pues eso, lo cual es una concepción bastante patrimonialista de la fiscalía. Pero en fin, paso de eso. La consulta, convocar una consulta, si no hay violencia no es delito, y para prepararla, desarrollarla, etcétera, aún mucho menor que se podrá subsanar. Aquí se están poniendo las vías para que si se vuelve a repetir el gobierno de la moción de censura, haya un referéndum en Cataluña. Y has entrado en el tema de las mayorías, y no es un tema de mayorías. Nadie ha dicho que el referéndum de Crimea sea válido porque votaron a favor un 91%, o que fuese válido el de Donetsk y Lugansk porque votaron 91%, porque no ese es el tema. Si usted quiere ir a la secesión, o quiere favorecer la secesión, o quiere permitir la secesión con tal de que usted siga en Madrid, diga usted que hay que reformar la Constitución por el procedimiento agravado. 2/3 del Congreso, 2/3 del Senado, disolución de las Cortes, las nuevas Cortes vuelven a aprobar eso y se apela al soberano, que es el pueblo español. Pero una parte del territorio no puede decidir por sí y ante sí, sin contar con los demás, la secesión. Y eso es lo que está en todos los ordenamientos. Y habéis estado, no digo tú exactamente porque eso no te lo he oído, manejando la posibilidad de que haya referéndum en constituciones escritas. Mire usted, referéndum de secesión en constituciones escritas solo hay dos: Etiopía y San Martín y Nieves. Y se hablaba de Escocia, y el Tribunal británico acaba de decir que Escocia no puede convocar un referéndum sin permiso de Westminster, es decir, el Parlamento británico donde está la soberanía nacional. Aquí estáis cambiando la naturaleza de lo que es el Estado, con el horizonte de la España plurinacional, del Estado confederal con autodeterminación excluida, por fases y por etapas. Y si hubiese una nueva mayoría de vuestra, con un partido socialista todavía más débil que el actual y por tanto más susceptible de ser chantajeado, como ha dicho Oriol Junqueras, como ha dicho Rufián, como ha dicho Aragonés, como ha dicho Tena, etcétera, estaremos ante una situación muy grave. Iglesias. Sí, no, ya sé que tarjeta amarilla. Yo ya no sé si estamos discutiendo de la cuestión del tipo o si estamos discutiendo de las alianzas. A mí el segundo planteamiento me parece más interesante. Yo creo que es verdad que ahora mismo solamente hay dos posibilidades de dirección de Estado en España. Revalidar un gobierno de coalición, ojalá que con una correlación distinta en la que nosotros pudiéramos ser mayoritarios, pero entendiendo que ninguna fuerza política va a poder por sí sola, Partido Socialista, Unidas Podemos, fuerzas de izquierdas de ámbito catalán o de ámbito vasco, poniéndose de acuerdo para avanzar en una dirección que a mi juicio tiene que superar el sistema político del 78, en un contexto en el que el sistema autonómico está agotado y en el que la monarquía ya no representa un símbolo de unidad para la mayor parte de los españoles, y un modelo ultramonárquico y ultra
nacionalista y centralista, con el Partido Popular y con Vox, que además no van a tener ningún reparo en apostar por fórmulas de golpe blando, como las que ya están practicando con el bloqueo al Consejo General del Poder Judicial, o como las que ya practican sus medios de comunicación y sus dirigentes, acusando al presidente del gobierno de ser un golpista. A partir de ahí creo que hay que asumirlo con naturalidad y decir claro que el futuro democrático de España depende de que el PSOE y Unidas Podemos se entiendan, y que se entiendan con Esquerra, y que se entiendan con Bildu, y que se entiendan con otras fuerzas políticas que expresan la España plural e inicien una serie de reformas de Estado en una dirección más federal o confederal y en una dirección republicana claramente. Y creo que esto hay que decírselo a la gente con claridad. Hora 25 en Ser Podcast. El otro movimiento de los últimos días del gobierno que la oposición está utilizando para pedir elecciones anticipadas ya es el cambio en la ley para desbloquear la renovación en el Consejo General del Poder Judicial. Los partidos del gobierno impulsan esa reforma que impedirá que los 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial no, he dicho la renovación del Consejo General del Poder Judicial, no, la renovación del Tribunal Constitucional, que me estaba haciendo yo un lío. Hay 8 vocales, básicamente, conservadores, muy conservadores, del Consejo General del Poder Judicial, que están bloqueando la renovación del Tribunal Constitucional. Sabe que en Consejo tiene que proponer a 2 magistrados y esos vocales llevan 5 meses bloqueando que el Consejo proponga a esos 2 magistrados. Pues bien, a partir de ahora, a raíz de esta reforma que impulsan los partidos del gobierno, para que el Consejo nombre a los 2 candidatos a magistrado que le corresponden, ya no hará falta que haya 3/5 partes del Consejo que estén de acuerdo. Va a salir adelante los 2 candidatos que obtengan más votos, ya sean 3/5 partes, 4/5 partes o 2/5 partes. Con que sean los más votados bastará. Y si alguno de los vocales o incluso el presidente del Consejo se empeñaran en el bloqueo, se les podría imputar los delitos de desobediencia o prevaricación omisiva. Bueno, ante este cambio de escenario sustancial, los 8 vocales conservadores que estaban bloqueando la renovación, y otro más, por cierto, o sea, 9 en total, pidieron la semana pasada un pleno extraordinario del Consejo para esquivar la nueva ley que quiere impulsar el gobierno y hacer la renovación a su manera. Ahora les entran las prisas. El viernes pasado pidieron un pleno extraordinario, pero quien parece no tener demasiadas prisas para convocarlo es el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que en teoría, por reglamento, cuando 5 vocales lo piden, tiene que convocar un pleno a los 3 días, y no lo ha hecho. Y por ahora no se ha convocado nada. Margallo, quiero escuchar tu análisis. Vamos a ver, esto es otra de las ofertas de este Black Friday que estamos viendo. El que hubiese una mayoría de 3/5 no es un capricho. Responde al deseo de que el Consejo del Poder Judicial, que es el que nombra a los jueces y magistrados que van a juzgar fundamentalmente, o también a los políticos, es que hubiese un cierto equilibrio entre mayorías y minorías. Por eso se exigía los 3/5. Si ahora se suprime eso no es algo que haya propuesto yo, se lo he oído a Pablo Iglesias muchas veces. Oiga, tenemos mayoría simple, nombremos nosotros a todos los que nos parezca bien y las minorías que vayan esperando a las próximas elecciones. Con lo cual, y ahora estoy sensible, en el Parlamento Europeo nos encontraríamos con que los políticos, insisto, eligen a quien va a elegir a tenemos microcortes con la línea de Margallo. Margallo, a ver si van a ser los cataríes que os están boicoteando ahí en el Parlamento Europeo. No estoy, yo más miraría a la Gran Vía que a los cataríes, ¿eh? Porque cada vez que estoy embalado, sí, hay un problema. A ver, eso es lo que yo creo. Entonces, esto es alterar todos los equilibrios. Es verdad. Y mira, el que es más sincero en este tema, no en mi campo, es Pablo, que dice hay que decir la verdad. Hemos hecho lo de la malversación para resolver el tema de los catalanes, punto. Y todo lo demás es literatura y acompañamiento. Insisto, a lo mejor eso lo acompañan con el pobre Griñán yendo a la cárcel para demostrar que son ejemplares en el castigo de los suyos. Y aquí estamos en lo mismo. Es la ocupación permanente de las instituciones. Desde la Fiscalía, el Consejo de Investigaciones Sociológicas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Indra, el Tribunal de Cuentas, el Banco de España, del que no se está hablando, todas las bajas que se han producido
se están llenando por militantes, simpatizantes o propuestos por el Partido Socialista, cuanto antes se repartían. Esto es en donde estamos en este momento, porque para producir ese cambio de régimen al que aspira el autor intelectual de la obra, que es Pablo, se necesita controlar estas cosas. Entonces, ¿que hay problemas con la interpretación de la ley sobre malversación, sedición, si es posible un referéndum de autodeterminación? Si controlamos el Tribunal Constitucional a través del Consejo del Poder Judicial, el nombramiento del gobierno, etcétera, pues no hay ningún problema. Hemos quitado otro obstáculo. Cuando se pretende eso, yo entiendo esa lógica, pero que no se me intente vender una lógica distinta. Y lo que estamos diciendo, oiga, elecciones porque Sánchez está haciendo exactamente lo contrario que prometió a los españoles. Dijo que había rebelión aunque no hubiese violencia. Dijo que en ningún caso habría indultos. Dijo que él quería que los nombramientos de los jueces se hiciesen por los jueces y el Consejo del Poder Judicial también. Todo eso está documentado y está haciendo exactamente lo contrario. Y cuando tú has roto el compromiso electoral, lo decente es llamar a los españoles a ver si están de acuerdo con esta nueva vía. Nueva vía que, insisto, en Cataluña terminará en un referéndum de autodeterminación, que será probablemente el principio del fin de la nación española. Venga, Iglesias. Yo debo ser la literatura esta noche, ¿no? ¿Por qué? Porque hace mucho rato que no tengo nada que decir, ¿no? Pues si habéis tenido 2 turnos cada uno hasta el momento. Yo no. Sí, has tenido 2 turnos, Carmen. Yo no, pero como... ya te garantizo que sí has tenido 2 turnos. 2 cosas. Yo creo que cuando tenemos una derecha que utiliza su brazo judicial para dar un golpe de Estado blando, que es lo que lleva haciendo Lesmes y su equipo desde hace varios años, entender que cuando no tiene mayoría, pues se atrinchera en el Poder Judicial hasta que la recupere. Y si tenemos una derecha además que acusa permanentemente de ilegítimo y de golpista al gobierno, creo que hay que tratar a esa derecha con la contundencia que se merece. Ha sido una ingenuidad por parte del Partido Socialista pensar que se podía renovar el Consejo General del Poder Judicial pactando con el PP. El PP no se ha reído una vez de nosotros, se ha reído varias veces, y que se rían una vez de ti a lo mejor no es culpa tuya, si ya se ríen varias veces a lo mejor sí. La única manera de devolver un mínimo de dignidad democrática a las instituciones es tratar a los golpistas como golpistas y decir así, pues no solamente vamos a cambiar la norma para impedir que ustedes bloqueen la renovación del poder del Tribunal Constitucional, ahora ya que estamos, vamos a cambiar la norma también para renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el PP, que no queremos pactar con el PP, aunque vengan ustedes corriendo y llorando a decir, ay sí, ahora que han cambiado la norma, sí que lo queremos pactar. No, lo va a cambiar la mayoría de la investidura, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque si a los golpistas no les tratas como golpistas, te comen como los piojos, y creo que ya va siendo hora de que haya un gobierno que entienda la naturaleza de la derecha española, que es una derecha que practica los golpes blandos, que miente sistemáticamente en sus medios de comunicación, que acusa al presidente del gobierno de golpista, que acusa al gobierno de ilegítimo, y tratarles como lo que son golpistas, porque si no, nos devorarán. Carmen. Qué bien que voy a poder hablar. Hay un problema de largo. ¿Os dais cuenta de que todos consideréis que habláis menos? No, yo pero no me he quejado de nada. Que a mí no me importa, lo digo con total tranquilidad. Hay un problema que dura ya 44 años. Y es que cuando el Partido Popular pierde las elecciones, rompe el parchís. Se acabó. Y es que la primera vez que lo vimos podíamos pensar que, bueno, todos estábamos adaptándonos a una democracia, al funcionamiento político de una democracia, a nadie le gusta perder, pero es que es reiterativo, cuando no están en el poder es la bronca y la bronca y la bronca, y además la hipocresía y la hipocresía. ¿Quiénes nombrasteis vosotros en el CIS? A una mujer que luego fue ministra, porque era vuestra. ¿Quién habéis nombrado vosotros en todas las instituciones? Porque la Constitución dice que el gobierno nombra. ¿Quién nombró a los 2 miembros del Tribunal Constitucional el año 13 cuando llevaba Rajoy porque tocaba 1 año y pico en la Moncloa? Vosotros, los magistrados que quisisteis. Una cosa es confrontar, discrepar, ser la derecha, y otra cosa es destrozar la democracia mintiéndole a los ciudadanos con pedagogía cero y verdad menos cero todavía. José Manuel, en lo político yo comprendo que tienes que decir lo que tu partido esté diciendo, y que Feijóo está pidiendo elecciones porque se le está haciendo esto muy largo, más largo que un domingo sin dinero.
porque él pensaba venir a Madrid en una maniobra cortita, a derribar a estos izquierdosos que no tienen ningún derecho a gobernar. Tú acabas de volver a soltar esta noche que esto es el gobierno de la moción de censura. Este es el gobierno que salió de 2 urnas a las que tuvimos que ir en abril y en noviembre, y de las que tu líder, Casado, pedía otras terceras a ver si ya pasaba algo para que nunca la izquierda gobiernen en este país. Este es el problema. Porque las frases que soltáis son impropias de un partido que defiende la democracia incluso cuando no gana las elecciones. Porque repito que yo todavía estoy sorprendida con la que acaba de soltar Feijóo esta tarde. La de una mayoría social inconcreta que tiene un aparato para contar esa mayoría en su casa y que por lo visto da como resultado que este gobierno no es legítimo. Aplicaros lo que estáis diciendo. Aplicaros lo que le estáis trasladando a los ciudadanos. Y si fuera que discrepáis en algo, pero es que es desde el minuto 1, no a todo. Todo ha sido en clave de hostilidad continua. Y esto es lo que la gente no acaba de entender en términos de mínima racionalidad de las cosas. Y políticamente me sorprende, José Manuel, que te enganches continuamente a ese discurso que, en fin, aquí en el Ágora no tenemos el por qué hacerlo. Si nos tenemos que confrontar los escaños, a lo mejor vale, pero no tenemos el por qué hacerlo. Estamos hablando de rebajar penas y de crear delitos nuevos, que muchos de ellos están homologados a las democracias europeas y no lo queréis decir. Estamos hablando, sin ocultar, yo desde luego no, que nos dejasteis una herencia en Cataluña tremenda, que el problema de los españoles cuando se levantaban durante mucho tiempo era qué hacían y qué dejaban de hacer los indepes. ¿Por qué os hicieron el referéndum a vosotros? No nos lo hicieron a nosotros. Venga, vamos a dejar que conteste Margallo. Es que todo esto importa mucho que se lo digamos a la gente con otra clave. ¿Qué sesión y sesión? Sí, llevas desde tu lejanía hoy, llevas hablando mucho más rato, y además a mí no me importa el rato que hablo, dejo hablar. Venga, que, José Manuel. Por otro lado, cuando habla en los amores estos que tienes con Pablo, yo creo que estás enamorado de Pablo. ¿Y qué tendría de malo? Que estaría estupendo, dicho sea de paso, que estaría estupendo. Sería a lo mejor te sorprende de que digo que estoy yo enamorado. Con la diferencia de quién estoy yo enamorado en esta mesa. Sí. Amores románticos. ¿De quién estás enamorado, Margallo? ¿De quién estás enamorado? Cuéntalo. Yo de mi mujer, obviamente. ¿Y por qué no va a sorprender? Lo de tu mujer no nos sorprende, José Manuel. No, porque yo soy muy pudoroso en la expresión de mis sentimientos y no se lo digo todo lo que le debía decir. Pues yo no voy a hacer una sesión de psicoanálisis sobre la personalidad de nadie como ha hecho Carmen sobre Alberto Núñez Feijóo. Muy completa, muy documentada, vamos, es casi Freud. Segundo, el decir que el Partido Popular, cuando ha perdido las elecciones, no ha respetado el resultado y no se ha comportado con un fair play impecable, es mentir rigurosamente. Yo era el secretario general del Grupo Parlamentario UCD cuando perdió Leopoldo Calvo Sotelo y la transmisión de poderes a Felipe González fue impecable. Cuando perdió Aznar, la transmisión de poderes a Rodríguez Zapatero fue impecable. Y la transmisión de Rajoy a Sánchez, según declaraciones de Carmen Calvo, que estaba entonces en aquel momento, dijo que también había sido impecable. No hubo transmisión. Por tanto, ninguna. Fue impecable porque no la hubo. No hubo. No se os transmitieron los documentos. No. Bueno, pues no son esas las noticias que yo tengo. Entramos con el avión en vuelo, éramos conscientes. Siempre vais con el avión en vuelo. El problema con los abuelos es que con el avión es que hay que aterrizar. Cuando no aterrizas, corres el riesgo de provocar un siniestro a toda la tripulación. Entonces, yo creo que no es verdad. ¿Y por qué hemos dicho, o por qué ha dicho Alberto? Yo no coincido, simplemente no lo digo, pero ahora sí coincido. Porque Sánchez el programa que había prometido a los españoles. Lo repito. Prometió que no gobernaría jamás con Unidas Podemos. La famosa frase de que no me podía dejar dormir. Segundo, prometió
que él jamás rebajaría la rebelión, porque había rebelión incluso cuando no hubiese violencia física. Prometió que no habría indultos. Prometió que iba a pactar, a negociar, a hablar, a ser un presidente abierto. Y ha sido el presidente más radical que yo recuerde. Y los puentes están rotos porque desde el gobierno se han roto. Y no se renovó el Consejo del Poder Judicial porque los que estaban en la mesa me han asegurado, como han dicho en público, que se les intentó engañar. No se intentó nunca cambiar el método de elección de reforma de los jueces. Ahora estábamos hablando de si hay 8 conservadores en el Consejo del Poder Judicial, pero ¿qué es esto que en la justicia debemos hablando de bandos y de unos y de otros? Eso es lo que hay que cambiar, como dice Europa. Y ahora, lo que dice Pablo es la verdad. Oiga, hemos ganado, nos quedamos con todo, y estos, como en Honduras, pues no tienen acceso ni a la biblioteca del Parlamento. Bueno, eso es muy claro, lo entiendo, y eso es lo que tenemos que hablar. Y a mí, el que estemos hablando en política de bloques y en estos términos de ruptura de diálogo, me duele, porque yo creo en el espíritu de la transición, que fue exactamente lo contrario. Aquí estamos hablando como lo más normal del mundo, en que haya 2 bloques enfrentados, y que cuando un bloque venga, se quede con todo y diga a estos del Partido Popular que les vayan dando. Pues muy bien, ese es un planteamiento, pero que lo sepan los españoles. A ver, una cuestión de ruptura intrabloque es el PSOE ha confirmado esta noche que renuncia a seguir intentando sacar adelante su enmienda capital, digamos, a la ley trans, después de que ningún otro grupo lo haya apoyado hoy en comisión. Por lo tanto, la ley, en lo que se refiere a la autodeterminación de género, se queda como estaba. Va a hacer falta que un juez avale ese cambio en el registro cuando el crío tenga hasta 14 años. De 14 a 16 va a bastar con que los padres lo avalen. El PSOE había intentado elevar hasta 16 la edad en la que hace falta la intervención del juez, pero la Comisión de Igualdad lo ha tumbado hoy, y aunque el PSOE es verdad que podría intentar una votación más de esa enmienda ya en el Pleno la semana que viene, pues en principio sería absurdo, porque la enmienda volvería a rechazarse viendo las dinámicas y las mayorías que hemos visto hoy. Carmen, tú eras una firme defensora de esa enmienda. ¿Qué análisis haces de la situación? Y lo sigo siendo. Pero tu partido ha renunciado a ella. Bueno, pero algunos titulares que he visto de que el PSOE asume las posiciones de Unidas Podemos en esta ley, todo el PSOE no, desde luego. Ya lo puedo decir. Hay mucha gente en mi partido que está absolutamente a favor de hacer una ley para proteger derechos de los colectivos LGTBI. Somos el partido que ha hecho siempre legislación para esos colectivos. La legislación feminista de este país, fundamentalmente hasta ahora, hasta este gobierno, ha sido nuestra. Y naturalmente que somos conscientes de los problemas que tienen las personas transexuales, que es una cosa muy diferente de las personas transgénero, que esta es una ley de una envergadura descomunal, que tendría que haber sido debatida con mucha más profundidad, con mucha más calma, escuchando a mucha más gente, incluidas las propias personas afectadas por estas situaciones. Ni siquiera han podido venir al Parlamento a que las escucháramos, que es lo suyo en este tipo de leyes. Y ya digo yo que en mi partido hay mucha gente que en absoluto comparte todos los extremos del contenido de esta ley. En otros países que legislaron de una manera parecida han dado marcha atrás con el tema de los menores. Y han pensado que los menores tienen que seguir siendo acompañados, comprendidos y naturalmente protegiendo sus derechos, la autodeterminación del género al que tú perteneces, como cualquier otro derecho, y este es muy importante, no está exenta de requisitos, y mucho menos en el caso de los menores. Nada tiene que ver con patologizar el asunto de tu identidad en relación a tu cuerpo. En absoluto. Ese es un requisito que la Organización Mundial de la Salud y que cualquier organismo internacional hace ya muchísimo tiempo que lo colocó. En la ley del 2007 que nosotros hicimos, una persona ya se podía cambiar en el registro. Hay muchas personas en este país que eran hombres, han transexuado a mujeres o al revés, y tienen el nombre que les corresponde a su sexo. Yo creo que este es un debate que se tenía que haber llevado de otra manera. ¿Estás molesta con que el PSOE haya renunciado a seguir adelante con la enmienda? No, yo en política no estoy molesta ni ese tipo de cosas, simplemente razono, argumento, tengo memoria de las cosas y naturalmente tengo opinión, entre otras cosas porque soy diputada y debo tenerla, ¿no?
En absoluto. Hay una cuestión que decíamos el Partido Popular Carmen. está de acuerdo en algunas cuestiones de estas. De hecho, Pablo hace 2 lunes decía, ¿os van a apoyar todas las enmiendas? Y yo le decía, no las van a apoyar. El juego político es así, ¿no? A veces de incoherente o de cruel. El Partido Popular, desde luego, ha votado en contra de una enmienda con la que está de acuerdo. Exactamente igual que Pablo decía hace un rato, nosotros no hemos estado en la negociación del asunto de la malversación y no hemos quitado en medio. La política es así, para bien o para mal, es así. Lo que sí es verdad es que las enmiendas han chocado esta tarde, como es lógico, unas en algunos casos porque se tiene la convicción de apoyar lo contrario, y esto lo entiendo y lo respeto, y en otros casos porque se hace un juego triangulado, o sea, ajustíciate tú solo. El Partido Popular entiendo que tendría que estar de acuerdo con que protegiéramos los menores hasta la franja de los 16 años. Vamos a ver si con la ley del aborto hemos tenido un choque de trenes tremendo con las chicas de 16 a 17, pero bueno, ellos han pensado que esa posición política les podía evidentemente beneficiar para poner en una situación X a tu adversario político, que éramos nosotros. Que en ese sentido yo creo que esta es una ley que va a ir en alguna dirección en la que ya otros países han rectificado, y que creo que proteger a los menores está absolutamente por encima de otras muchas. Venga, lo dicho, seguimos hablando aquí en el Ágora de Hora 25. Hora 25. Ser podcast. A ver, Carmen, ¿cómo era eso que le decías a Manu del portero de Brasil? Por favor, guapo no. Yo qué sé. Yo así con la pantalla de la tele, en plan cateto, a ver si se abría la imagen. Era tremendo de guapo. El hombre allá aguantó el porterazo de Croacia, que lo paraba todo. La pobre canariña allí sufriendo. Yo no sufría nada, porque yo estaba solo pendiente del portero. El que está sufriendo ahora es Jordi Carbó. Muy buenas. Bueno, a ver cómo remontas esto, Carbó. Bueno, que creo que llevaba barba, ¿no? Sí. Un morenazo, que ya te digo. Lo podíais fichar aquí para la Ágora. Si estamos faltos de morenazos, la verdad. Has visto, Margallo te quiere cambiar por el portero de Brasil. Qué desagradecido. José Manuel antes que estaba. Nunca he confiado yo en la lealtad de Carmen ni del Partido Socialista. No, sí, no. Bueno, oye, en la de Carmen. Cuando se me fue Felipe, yo ya decidí que que ahora os gusta Felipe, con la que le montaste a Felipe, ¿os gusta Felipe ahora? Aismar, yo he oído hablar de lo mío, ¿eh? Los amores a posteriori son muy malos. Carbón, no me metas presión tú también. Yo he publicado 19 libros. Si encuentras uno mío, una crítica a Felipe esencial, existencial... Pues si no digo digo tu partido. Venga, señores, Carbón, la ropa para mañana. Dale, unas veces soy yo, otras Margallo, déjale. Vamos a repartir el balón, venga. Llueve todos los días, y ya Carbón. lo sabemos. Impermeable. Pues mucha precaución mañana, porque, bueno, como pasa casi siempre en nuestro país, ¿no? Pasamos de que nos falta mucha agua a que nos sobra, y no es que nos vaya a sobrar, pero va a caer muchísima mañana en algunos de los puntos más necesitados. La cuenca del Tajo, la del Guadiana y la del Guadalquivir son las que van a recibir cantidades de entre 50 a 100 litros por metro cuadrado. Genial, fantástico, hace falta, pero esto también conlleva unos riesgos, de manera que mucha atención, ya lo sabéis, nada de cruzar cualquier curso de agua por poca agua que lleve, porque el caudal puede aumentar de manera repentina. Lluvia que también afectará al resto del país, pero con menor intensidad, dejará al margen el Cantábrico y gran parte del Mediterráneo, con poco frío, eso sí, con viento fuerte que acentuará la sensación de frío, y calor en Canarias, con máximas de hasta 30 grados. ¿Cómo es eso de que tú también tienes barba, Carbón? Bueno, alguien dice que es que los que no somos muy guapos, así nos escondemos un poco de cara, ¿no? Sí, yo también juego esa baza, sí. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Hora 25. Aimar Bretón. Vamos a irnos ahora al Europarlamento para que Margallo nos cuente esas interioridades que nos quería contar acerca del caso de corrupción gravísimo que se está destapando, con Qatar ahí de por medio sobornando a eurodiputados. Pero antes, por cerrar el debate en el que estábamos, Iglesias, ley trans aprobada en comisión, va a pleno en lo mollar idénticamente a como estaba. Bueno, yo creo que en política más importante que saber perder es saber ganar, y creo que toca darle las gracias al Grupo Parlamentario Socialista por haberse comprometido a no presentar más la enmienda, sabiendo además que hay una parte de ese grupo que no está de acuerdo, y pues creo que hay que darles las gracias. La ley trans será finalmente ley, y hasta aquí. Margallo.
No, estas conversaciones entre nosotros tienen algunas veces aspectos muy, muy interesantes. Y lo que quiero es elevar esta anécdota a la categoría de cuál es la concepción de la democracia parlamentaria que tenemos unos y otros. El otro día dijo Pablo Iglesias con razón que en un gobierno de coalición lo que se acuerda entre los dos socios en una cafetería, por teléfono o en un despacho de la Moncloa no se puede mover en el Parlamento. Carmen interpretó que eso no era así, que el Parlamento tenía derecho a enmienda, tenía derecho a consulta, de llamar a la gente, a los expertos, etcétera. Se ha visto que en este gobierno quien tiene el libro de instrucciones es Unidas Podemos, y que Sánchez jamás va a modificar ese libro de instrucciones y de eso depende su supervivencia. Lo hemos visto con los catalanes en el tema de la sedición, con los separatistas catalanes, con el tema de la sedición y la malversación, lo hemos visto en esta enmienda, lo hemos visto en las declaraciones de Otegi diciendo que harán con el gobierno lo que quieran, etcétera. Ahí es donde estamos, y estamos abocándonos a una situación que a mí me resulta trágica, que es volver a resucitar el espíritu de no convivencia de la Segunda República. Lo he citado algunas veces. Azaña dijo: esta es una república de izquierdas o no será, y el presidente de la Comisión Constitucional, Jiménez de Asúa, dijo: esta es una constitución de izquierdas. Bueno, están haciendo en donde el resto no tenemos demasiada cabida, y eso es una cita que también he tomado de algún libro de Pablo, diciendo: el arte de la política es conquistar el poder, ejercerlo y sobre todo conservarlo. Y si para conservarlo hay que anular el Parlamento y convertirlo en una cámara que estampilla los acuerdos que hagan Unidas Podemos y Sánchez, o Sánchez y Esquerra, o Sánchez y Otegi y tal, bueno, pues sepamos dónde estamos, pero esa no es mi concepción de la democracia parlamentaria. Para mí lo importante en una democracia parlamentaria es el respeto a las minorías, el entendimiento con las minorías, el diálogo con las minorías y, sobre todo, entender que su máximo derecho es intentar convertirse en gobierno, con los procedimientos democráticos y parlamentarios. José Manuel, me agota. Te tienes que ir hasta la Segunda República, cuando vosotros gobernáis, cuando vosotros tenéis ahora mismo gobiernos autonómicos como el de Castilla y León con Vox, que eso estética. No, aparte de la erudición, es que es agotador en algunos casos la situación que planteas. Cuando yo hablo de tramitación... agotado eres tú con la enmienda que te han colado. Vamos a ver, yo estoy agotada todo el tiempo, que trabajo mucho igual que tú. Absolutamente, agotada, siempre, como tú, entre otras razones, porque ya sabes que hay que echar muchas horas, que es lo suyo, que para eso nos paga. Cuando yo hablo de tramitación, hablo del procedimiento normal de todas las leyes, no de nada excepcional, en absoluto. Cuando yo dije el otro día que los proyectos del gobierno, que nosotros también hemos enmendado, que Unidas Podemos ha enmendado proyectos que llegaban del gobierno de los dos partidos, justamente lo que estoy poniendo en valor es también el espacio en el que otro poder, que es el legislativo, cuando llegan los proyectos del gobierno, también puede debatir, que es su obligación, modificar si toca o ser el escenario de acuerdos con otro grupo. Yo eso lo he tenido que hacer durante muchos años. Vamos a cerrar este asunto. Porque esa sí que es la esencia del trabajo también de la Cámara. Pero te repito, me sorprende la capacidad de hipocresía con la que hacéis una cosa, decís otra y colocáis el debate en un sitio donde lo que hacemos es mentirle a los ciudadanos, particularmente a los que nos escuchan. Carmen, ¿tú vas a votar a favor de la ley trans? Es que yo no sé cómo vamos a llegar todavía al día 22. ¿A qué te refieres? No, es que no sé cómo vamos a llegar todavía al pleno del día 22, entre otras razones, porque hoy hoy es que habría que preguntarle, por ejemplo, al Partido Popular, porque a mí Vox en este sentido me da igual, al Partido Popular, que ha estado bregando tanto con la ley del aborto, que haya votado en contra de que protejamos a los menores hasta los 16. Es que al Partido Popular hay que preguntarle. Sí, pero ya yo comprendo el juego. No vais a llevar la enmienda, me da igual que yo comprendo cómo es el juego, pero que tenemos que llegar al día 22. Pero no me confirmas que vas a votar. No, que es que tenemos que llegar hasta el día 22. Pero es que no puede cambiar nada aquí al día 22. Que tenemos si la ley no que se llegar hasta el día 22, ¿qué vas a votar? No, que es que tenemos que llegar hasta el día 22.
Si no y se que hemos salido de una modifican desde el 22, comisión ¿qué que yo vas a me he votar? venido corriendo prácticamente para acá, que no me ha dado tiempo prácticamente a hablar con nadie. A ver, que he venido corriendo hasta aquí la cuestión, Carmen, es, lleváis semanas diciendo si en esta enmienda la ley carece de seguridad jurídica o hace falta esta enmienda para darle seguridad jurídica a esa ley. Ahora que esa enmienda no va adelante, pero es que vais a votar una ley que decíais vosotros, que según lleva vuestra tesis, que la le ley, falta seguridad jurídica. Pero Aymar, si te entiendo perfectamente, que la ley tiene que ir a pleno, porque ha sido abocada a pleno, que por cierto, la primera idea es que ni siquiera hubiera ido a pleno. Que esta ley va a pleno porque otros grupos parlamentarios han pedido que vuelva a pleno, que si no es que la ley esta se ve solo en comisión. O sea, que tiene que volver a ir a pleno. Y la política está como para predecir muchas cosas de un día para otro. ¿Sabes que el titular que va a quedar de esta conversación ahora mismo es Carmen Calvo no confirma si va a votar a favor de la ley trans? No, es que yo no tengo que confirmar nada porque hay que llegar hasta el día 22. Pero lo que no entiendo es qué puede cambiar de aquí al día 22 si ya no hay esa enmienda del PSOE. Nada. Nada o muchas cosas. Yo no lo sé, entre otras razones, porque yo he salido prácticamente de la comisión y me he venido corriendo para acá. No me ha dado tiempo absolutamente a hablar con nadie. Se ha aprobado una enmienda importante que incluso la ley traía una modificación del concepto de violencia de género que era absolutamente cambiando la ley del 2004. Eso sale adelante, pero estamos hablando de no, homollar, pero Carmen, que es lo de la autodeterminación Aymar, de género. pero escúchame, es que esa ley ha llegado cambiando hasta el concepto de violencia de género, por favor. O sea, que estamos todo el día rasgándonos las vestiduras con temas que nos parece que son súper ortodoxos de la política de toda la vida y temazos del demonio importantísimos pasan. Es que ese proyecto ha llegado con un concepto de violencia de género que desmontaba la ley del 2004. Ya está. Entonces, yo he salido de la comisión corriendo para acá porque ha coincidido que era lunes, no he vuelto a hablar con más nadie, prácticamente no me ha dado tiempo a ver casi ningún teletipo, salvo ese que decía, el PSOE asuma la posición de Unidas Podemos. No. Desde luego todo el PSOE no lo asume. Otra cosa diferente es cómo esta cuestión termine el día 22, que tiene que ir a pleno. Y como digo, nos vamos a Bruselas porque la policía belga ha vuelto a entrar esta tarde en la sede del Parlamento Europeo en el marco del llamado Qatar Gate, que es el escándalo de sobornos pagados presuntamente por Qatar a eurodiputados y gente cercana a esos eurodiputados. Un escándalo que ha terminado por ahora con la vicepresidenta de la Cámara, Eva Kaili, entre rejas. Esta es una señora socialdemócrata griega. Estaba poniendo a la policía a despachos patas arriba en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, mientras que en la otra sede del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, que es donde están reunidos ahora los eurodiputados, entre ellos Margallo, la presidenta de la institución ha prometido que no habrá impunidad con los corruptos. Y mañana, de hecho, Margallo, vais a tener un debate extraordinario sobre este asunto. Cuéntame cómo lo estáis viviendo. Es un escándalo de dimensiones mayúsculas este. Bueno, hasta yo no me atrevo a decir hasta dónde va a llegar, porque esto está evolucionando a una gran velocidad. Sí parece que cuando se ha producido la detención de una eurodiputada, que además es vicepresidenta del Parlamento, es porque la policía ha entendido que había indicios suficientes para considerar que estaba cometiendo un delito de forma flagrante, que es la única forma en que la policía puede saltarse la inmunidad de un eurodiputado. Hasta ahora sabemos que han sido Eva Kaili, del PASOK, socialistas griegos, Marc Tarabella, socialista belga, María Arena, socialista también belga, que ha dimitido como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Está imputado un exdiputado, que se llama Panzeri, un socialista italiano. Y parece que hay otros dos, Pietro Bartolo y Andrea Cosolino, que han dimitido, han renunciado a los cargos que ocupan, lo cual quiere decir que hay algún signo. Y hay, lo que es más importante, la jefa de una unidad, la jefa de la unidad de Direcciones Humanas, Michelle Rien, que fue asistente de un personaje muy conocido en la política mundial, que fue Cohn-Bendit. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que sí estoy absolutamente convencido es que no va a haber impunidad, que se va a exigir máxima transparencia y que desde luego no se van a modificar o se van a pedir que se modifiquen los tipos penales para dulcificar las penas. Iglesias, tú fuiste eurodiputado. ¿Es habitual que se acerquen, no sé, lobbies o llamémoslo como sea, a ofrecer pasta a cambio de favores? A mí la verdad es que nunca me ha ocurrido y creo que hubiera sido una experiencia interesante que alguien intentara sobornarme.
pero a mí en la lógica esa de plata o plomo siempre me ofrecieron plomo sin opción ninguna a la plata. Yo creo que los que sobornan saben a quién tienen que tocar y a quién no tienen que tocar, y quién es susceptible de algo que por otra parte no es tan extraño en la dinámica de funcionamiento de las instituciones europeas. Es decir, los cataríes no han llegado allí haciendo una cosa extrañísima. El funcionamiento de los lobbies en Bruselas llega al punto de que a veces es hasta legal, y vemos como muchas farmacéuticas tienen todo un ejército de comerciales que trabajan con los eurodiputados para convencerles de qué leyes y qué tipo de leyes tienen que apoyar. Pensar que todos los lobbies y todos los representantes empresariales que están acreditados en Bruselas para trabajar con los eurodiputados simplemente persuaden con buenos argumentos a los eurodiputados, pues en fin, es ingenuo. Carmen. Pues hablando de los lobbies, es un asunto que tenemos pendiente en nuestro país, la regulación de cómo funcionan. Y cuanto antes lo hagamos, muchísimo mejor para nosotros, porque por lo menos habrá algún tipo de transparencia. Pero yo comprendo lo que comentaba ahora Pablo. Yo he estado en muchas responsabilidades, algunas de ellas importantes, y a mí no se me ha dado el caso. Es verdad lo de que quizás sepan a quién se acercan y a quién no. A mí es que ni lo han intentado. O sea que tengo acreditado estar limpia, pero en fin, que es que jamás me he visto en la posición en la que alguien ha pensado que yo podía hacer algo que no estuviera bien por dinero. Lamentable, durísimo. Yo creo, he visto, ahora lo estaba viendo, la intervención de la presidenta del Parlamento Metsola, diciendo que esa Metsola diciendo que no, ha vuelto de Malta, estaba en Malta, que ha vuelto y ha dicho esto no se va a quedar impune, y a mí me parece que es lo suyo. Bueno, es que ha vuelto porque en Bélgica, y corrígeme Margallo, para entrar en la casa de un eurodiputado elegido desde Bélgica tiene que estar presente la presidenta del Parlamento Europeo, o sea que tampoco es que haya que ha tenido que volver por eso, sí, lo hemos visto. Así es. Y así tiene que ser, porque yo creo que los cargos públicos tienen el plus, igual que en el Código Penal tienen un plus de agravamiento de condenas por delito, por ser funcionario público o cargo público. Yo creo que en términos éticos tenemos un plus de ejemplaridad también. Eso parece que es así, que tiene que ser así. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. El escándalo de corrupción destapado en el Parlamento Europeo está haciendo temblar a todas las instituciones de la Unión. No es solo que una de las vicepresidentas, la socialista griega Eva Kaili, haya sido detenida por posiblemente recibir dinero de Qatar, es que la presidenta de la Cámara ha tenido que suspender un viaje para asistir en persona al registro policial del domicilio de otro eurodiputado, un socialista belga. Es que la presidenta de la Comisión anunció hoy que se van a revisar todas las citas de los comisarios, que afortunadamente están obligados a consignarlas, para saber quiénes tuvieron más contactos y por qué con una ONG que preside un ex diputado belga responsable del tráfico de maletas con miles de billetes. Es que también ha sido detenido durante unas horas el presidente de la Confederación Europea de Sindicatos sin que se sepa bien por qué. Es que hace relativamente poco el grupo parlamentario denominado Socialistas y Demócratas votó en contra de llevar al Pleno el repudio del régimen catarí por su permanente violación de los derechos humanos. El Pleno del Europarlamento, que se celebra mañana, debería haber discutido sobre cómo retirar los fondos de la Comisión a Hungría, mientras que su presidente Viktor Orbán siga empeñado en boicotear políticas europeas ejerciendo su derecho a veto. Pero en lugar de eso, tendrá que centrarse en atajar cualquier sospecha de corrupción generalizada. Y la mejor manera es abrir de una vez sus trabajos internos al escrutinio público. Punto y 25. Sus composiciones, sin las que sería imposible entender el universo David Lynch, son ya historia de la música, de la televisión y del cine, porque ha muerto Angelo Badalamenti a los 85 años, ha muerto un artista, ha muerto el creador de temas tan redondos, tan inconfundibles como el que acompañó el encendido del pebetero en Barcelona 92, seguro que lo recuerdan, o este que estamos escuchando, perfecto, con apenas un puñado de notas, que es el tema inicial de Twin Peaks.
Nos vamos, señores. Pablo Iglesias, Carmen Calvo, José Manuel García Margallo, un abrazo muy fuerte y hasta el lunes que viene. Nuestro ya ahora prenavideño será ese. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Os daré el abrazo presencial porque estaré allí. Porque tenemos Semana Verde. Estupendo. Salvo que se complique mucho esto. Que ojalá que no. Estaré allí. Ojalá. Pues aquí nos vemos. Señores, se quedan con el larguero. Viene Luis de la Fuente, el seleccionador, el nuevo seleccionador nacional. Va a estar aquí con Manu Carreño en unos minutos. Sigue la SER. Hasta mañana. Adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.